¿Estamos ya viviendo nuestros últimos días? Si miras a tu alrededor, las noticias, los rápidos cambios en el mundo, podrías sentir que algo está por suceder. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Estamos cerca del fin. La Biblia habla de un personaje misterioso, conocido por muchos como el Anticristo. Es una figura sombría que, según las Escrituras, aparecerá en los últimos tiempos para engañar a las naciones y oponerse a Cristo. Pero lo más inquietante es, Él ya podría estar entre nosotros. No estoy hablando de algo que sucederá dentro de miles de años. Estoy hablando de algo que podría estar sucediendo ahora, justo frente a nuestros ojos. Hoy, exploraremos las señales que la Biblia nos da sobre la llegada del Anticristo y reflexionaremos si ya podemos ver esas señales en el mundo que nos rodea. ¿Qué dicen las Escrituras sobre los últimos días? ¿Estamos viviendo esos tiempos? ¿Será que el Anticristo ya está entre nosotros, manipulando los acontecimientos y preparándonos para algo aún mayor? ¿Quién es el Anticristo según la Biblia? Lo primero que debemos entender es quién es el Anticristo. Según la Biblia, la palabra Anticristo aparece en varios pasajes de las Escrituras, principalmente en la primera carta de Juan, donde el apóstol nos advierte sobre la presencia de muchos anticristos en los últimos tiempos. Sin embargo, hay un anticristo específico que será el gran engañador, el que dominará la escena mundial. El anticristo, según las profecías bíblicas, será alguien que surgirá para engañar, dominar y controlar. Se presentará como un líder carismático, capaz de realizar milagros y señales sorprendentes. Pero su verdadera naturaleza será la de un enemigo de Cristo, alguien que buscará cumplir la voluntad de Satanás y alejar a las personas de la verdad. En 1 Juan capítulo 2, versículo 18, leemos: Hijitos, ya es la última hora, y, como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Aquí, Juan nos alerta de que, en los últimos días, surgirán muchos anticristos, individuos que se oponen a la verdad de Cristo y tratan de desviar a las personas hacia falsas doctrinas. Pero el anticristo final, el que se manifestará de manera más clara y poderosa, será aún más peligroso. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo describe su venida como la de un hombre de pecado, el hijo de la perdición. Se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta que se siente en el templo de Dios, mostrándose como Dios, es decir, tratará de reemplazar a Dios y ocupar el lugar de Cristo, buscando ser adorado como si fuera una deidad. Además, el libro de Apocalipsis nos da más detalles sobre el anticristo, o la bestia. Apocalipsis 13 habla de una figura monstruosa con gran poder y dominio sobre las naciones, realizando milagros y engañando a muchos con sus mentiras. Será una figura de autoridad mundial, imponiendo una marca, la famosa marca de la bestia, que será necesaria para comprar y vender, una forma de control total sobre la vida de las personas. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17 dice: Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. La Biblia nos presenta al anticristo como una figura que no solo actúa contra la verdad de Cristo, sino que también intentará tomar el control total del mundo, manipulando sistemas, corrompiendo corazones y alejando a las personas de Dios. Será un maestro del engaño presentando una falsa paz, una falsa salvación. Y, como nos enseña la Biblia, la clave para reconocer al anticristo es entender que viene para destruir la obra de Cristo y sustituir a Dios por Él mismo. Por eso, al reflexionar sobre el anticristo, necesitamos estar alerta. La Biblia no solo nos advierte sobre el futuro, sino también sobre los signos que ya están a nuestro alrededor. El anticristo será, por encima de todo, un engañador. Y para entender si ya está entre nosotros, debemos estar profundamente conectados con la verdad de las Escrituras, para no ser engañados. La palabra de Dios nos da pistas claras sobre cómo identificar estos tiempos finales. Primero, la Biblia nos habla de un gran engaño. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El anticristo será un maestro del engaño, alguien capaz de realizar milagros falsos, maravillas que engañarán a millones. Debemos estar atentos a estas señales y prodigios que, a primera vista, parecen divinos, pero en realidad son trampas del mal. Hoy en día estamos rodeados de tecnologías que parecen hacerlo imposible. ¿Pero estamos presenciando milagros reales o solo trucos diseñados para desviar nuestra fe? Otro signo importante es el culto a la personalidad. El anticristo no será un hombre común. Será una figura carismática que conquistará al mundo con su poder de persuasión y liderazgo. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3, leemos: «Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». La referencia a la herida de muerte es simbólica, pero apunta a una resurrección o recuperación de algo que parecía imposible. Esto puede sugerir a una persona que, incluso en circunstancias extremas, tendrá una recuperación o ascenso sorprendente, ganándose así la adoración de las masas. Este culto a la personalidad también se refleja en la búsqueda de poder absoluto. El anticristo no solo se levantará como un líder, sino que intentará reemplazar la autoridad de Dios. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, se dice que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Intentará ocupar el lugar de Dios y pedirá que las personas lo adoren como si fuera una deidad. Mira a tu alrededor y observa cómo, a lo largo de la historia, líderes con gran carisma han conseguido seguidores fervientes que los trataban como dioses. Estamos viendo algo similar en el panorama político y religioso actual. Un signo crucial que describe la Biblia es la persecución de los cristianos. En Mateo capítulo 24, versículo 9, Jesús dice: «Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre». El anticristo, al final de los tiempos, buscará destruir a aquellos que permanezcan fieles a la verdadera fe en Cristo. La persecución de los cristianos ha aumentado en muchas partes del mundo. Iglesias cerradas, pastores encarcelados, cristianos asesinados por su fe. Esta es una realidad más cercana de lo que imaginamos. Otro signo importante es el control económico total. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, se habla de la marca de la bestia. El anticristo utilizará el control financiero como herramienta de poder, obligando a todos a recibir esta marca para poder comprar y vender. Esto nos lleva a reflexionar. Estamos viviendo en un mundo donde la tecnología domina nuestra vida financiera. Tarjetas de crédito, monedas digitales y un control bancario centralizado. Todo esto abre las puertas a un sistema en el que, en el futuro, la libertad económica de cada persona podría ser controlada. Estamos avanzando hacia ese escenario. Además, la Biblia menciona la decadencia moral y espiritual en los últimos días. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, se nos advierte: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno». Si observas el mundo de hoy, cada día vemos a más personas alejándose de los valores cristianos, prevaleciendo el egoísmo y desapareciendo el respeto hacia los demás. La moralidad está en declive, y las Escrituras nos advierten sobre esto. Por último, el mayor signo de todos: la aparición de un falso Mesías. El anticristo intentará imitar a Cristo, pero en lugar de ser un salvador, será el gran destructor. Se presentará como la solución a todos los problemas, prometiendo paz y seguridad, pero su verdadera intención será causar destrucción y desolación. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 5: «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Este engaño ya está en marcha. Hay figuras que se presentan como salvadores del mundo, pero si miras con ojos espirituales, notarás que muchos de ellos no reflejan la verdad de Cristo. Jesús también habló sobre el aumento de la iniquidad y la falta de amor en los últimos días. En Mateo 24, capítulo 12, Él dijo: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Estamos viendo una sociedad cada vez más dividida,
con una creciente falta de respeto, ética y moralidad. El amor, que debería ser la base de todo, parece volverse cada vez más escaso. Las personas están más centradas en sí mismas, y muchas veces parece que el mundo ha olvidado lo que significa el amor verdadero. En los últimos años, hemos sido testigos del auge de movimientos que rechazan la moralidad cristiana y promueven ideologías contrarias a las enseñanzas de Jesús. ¿Será que realmente el amor se está enfriando? Otro signo muy importante es el crecimiento de la persecución contra los cristianos. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, Pablo nos recuerda: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución religiosa, especialmente contra los cristianos, está aumentando en diversas partes del mundo. En muchos países, las iglesias están siendo atacadas y los cristianos son encarcelados, torturados e incluso asesinados por su fe. Lo que antes parecía algo lejano, limitado a países en guerra, ahora también se extiende a lugares donde la libertad religiosa alguna vez estuvo garantizada. Este aumento de la persecución puede ser una señal clara de que estamos entrando en una nueva era, una era de pruebas y tribulaciones para los creyentes. Además, la Biblia habla sobre la unificación global bajo el poder del anticristo. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, se dice que a la bestia, o el anticristo, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este gobierno global de un único líder con poder absoluto es un escenario que muchos creen posible debido a la creciente globalización y el control de la información. Nunca antes en la historia habíamos tenido un nivel tan alto de interconexión entre países, economías y tecnologías. Estamos viendo una centralización creciente del poder y la búsqueda de una autoridad global que pueda unir a las naciones. Podría ser que el anticristo se esté preparando para tomar ese control, algo que la Biblia predijo hace siglos. Otro aspecto importante que no podemos ignorar es el aumento de la apostasía, o el alejamiento de la fe verdadera. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, Pablo menciona una gran apostasía que ocurrirá antes de que el anticristo se revele. Muchos cristianos están abandonando las verdades de la fe. Las iglesias están diluyendo los mensajes bíblicos, buscando agradar al mundo en lugar de predicar la palabra de Dios con fidelidad. La Biblia ya nos advirtió sobre la falsificación de la fe, y ahora vemos a muchos líderes y movimientos alejándose de los principios cristianos, persiguiendo popularidad o poder en lugar de servir a Cristo. Sin embargo, a pesar de todos estos signos, es importante recordar que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo regresará. En Mateo capítulo 24, versículo 36, Jesús dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aunque podemos identificar los signos y notar que el mundo está cambiando de maneras que se alinean con las profecías, solo Dios conoce el momento exacto. Como cristianos, estamos llamados a estar preparados, a vivir con fe y vigilancia, siempre atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, ¿estamos viviendo los últimos días? Al observar los signos que la Biblia nos da, parece evidente que estamos en un periodo de profundas transformaciones. Las profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos, y los tiempos son difíciles. Pero al mismo tiempo, como seguidores de Cristo, tenemos la esperanza de su gloriosa venida, el momento en que Él regresará para salvarnos. Esto es lo que debemos recordar. Los signos pueden alertarnos, pero nuestra fe en Cristo debe mantenernos firmes y preparados para lo que está por venir. La pregunta no es solo si estamos viviendo los últimos días, sino cómo estamos viviendo estos días. ¿Estamos vigilantes, preparados y firmes en la fe? ¿O estamos siendo distraídos por los engaños y distracciones de este mundo? Ahora es el momento de reflexionar, orar y alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Qué podemos aprender de las Escrituras? ¿Y cómo debemos responder ante la posibilidad de estar viviendo en los últimos tiempos? Primero debemos recordar que, como cristianos, no hemos sido llamados a vivir con miedo, sino con esperanza y vigilancia. En Lucas, capítulo 21, versículo 28, Jesús nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En lugar de temer al futuro, debemos mirarlo con expectativa, sabiendo que la venida de Cristo traerá salvación y el cumplimiento de sus promesas. El anticristo puede intentar engañar al mundo, pero nuestra confianza está en el Señor, y Él ya ha vencido al mal. Sin embargo,
Esta esperanza no significa que debamos ser negligentes o apáticos. La Biblia nos llama a vivir con sobriedad y prudencia. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». No podemos permitirnos ser engañados por las distracciones del mundo. El anticristo se presentará como una figura atractiva, llena de promesas y soluciones rápidas, pero siempre debemos recordar que nuestra lealtad pertenece a Cristo y a su palabra. Además, la Biblia nos exhorta a testificar de la verdad y ser luz en un mundo de oscuridad. Jesús nos dijo en Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, que somos la luz del mundo y debemos dejar que nuestra luz brille delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. En tiempos de confusión y engaño, los cristianos estamos llamados a permanecer firmes en la verdad del Evangelio y a compartir la esperanza de Cristo con quienes nos rodean. No podemos quedarnos en silencio ante los signos que vemos. Nuestra misión es proclamar la verdad, la salvación en Cristo y la necesidad de preparación espiritual. Por último, es crucial que estemos preparados. En Mateo 25, Jesús relata la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 estaban preparadas y 5 no lo estaban para la llegada del novio. La advertencia es clara: necesitamos estar listos, con nuestras lámparas encendidas, viviendo una vida de santidad, oración y obediencia. El anticristo intentará engañar, confundir y alejar a las personas de la verdad, pero nuestra esperanza es Cristo, y Él nos ha llamado a ser vigilantes y fieles hasta el final. Por lo tanto, la reflexión es: ¿estamos realmente preparados para lo que está por venir? ¿Estamos viviendo de acuerdo con la palabra de Dios? Y, sobre todo, ¿estamos firmes en nuestra fe en Cristo, sabiendo que Él es el único camino, la única verdad y la única vida? Estos son tiempos para reflexionar, para discernir y, sobre todo, para un compromiso renovado con el Señor, quien nos guiará a través de todos los desafíos y nos llevará a la victoria final. Y para ti que te interesas por curiosidades y sabiduría bíblica, te dejamos uno de nuestros videos más impactantes. Descubre la carta en la que José de Arimatea describe a Jesús de manera perfecta. Esta es la carta que el mundo necesita conocer y te impactará profundamente. Haz clic y acompáñanos. Una vez más, gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.